Este episodio contiene algunas descripciones de contenidos audiovisuales muy duros y violentos que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. Normalmente cuando tienes pesadillas, te despiertas y desaparecen. Incluso la oscuridad es un alivio. A lo largo de 2018, algunos moderadores de contenido de Facebook empezaron a tener pesadillas que no se iban cuando se sobresaltaban de madrugada, ni más tarde cuando se despertaban para levantarse. Las pesadillas se quedaban con ellos, les acompañaban cuando estaban haciendo otra cosa, cuando estaban con amigos o en familia o cuando iban de camino al trabajo. Cuando llegaban a su puesto, las volvían a ver, pero ya no eran pesadillas. Allí, en la torre, se volvían realidad. Esto es Hechos Reales. El lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 2. La Torre. Now it's being linked to an alleged breach of information security with Facebook. It's actually a data analytics company dedicated to one thing: figuring out how to manipulate you. Many at all Facebook costs. users were paid to take a personality test funded by Zuckerberg breaking his silence, apologizing to Facebook users la red for the social anunció Cambridge Analytica recientemente una nueva privacy política scandal. antiviolencia. Marzo de 2018. Un escándalo pone contra las cuerdas a Facebook. Los datos de millones de usuarios de la red social han acabado en las manos de Cambridge Analytica, una empresa que se dedica a influir en elecciones de medio mundo con contenido falso o sesgado. Pero además, el principal propagador de ese contenido averiado es el propio Facebook. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news. Tras el escándalo, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparece en el Senado de los Estados Unidos para entonar el mea And it was culpa. my mistake, and I'm sorry. Ese mismo día anuncia que su compañía contratará a miles de personas para trabajar en la revisión del contenido y luchar contra los discursos de odio y las fake news. Apenas un mes después, Barcelona se despierta con una de esas noticias que le gusta dar a una ciudad. Vamos a Barcelona porque la emblemática Torre Agbar vuelve a ser noticia, tal y como adelanta hoy 5 días. Facebook instalará en 8 plantas de ese edificio un equipo que va a intentar controlar y eliminar, si es posible, las noticias falsas. Facebook tendrá en Barcelona un equipo de 500 La Torre Glorias es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. Un rascacielos futurista que dibuja su skyline, que simboliza su poder económico. Las autoridades se congratulan por la decisión de Facebook, hablan de la importancia de la ciudad como hub tecnológico y de la capacidad de atraer talento por su excelente calidad de vida y su carácter cosmopolita. En pocos días, CCC Competence Call Center, la empresa subcontratada por Facebook para llevar a cabo la revisión de los contenidos, comienza las entrevistas de trabajo para seleccionar al personal. Se presentan miles de personas, de nacionalidades muy diversas, la mayoría gente joven. Una de ellas es Kira. I was invited for an interview. It was like a group setting with around 15 other people, all from different nationalities. They explained that they were starting a big project in Barcelona. Me invitaron a una entrevista. Era como una sesión de grupo con unas 15 personas más, todas de diferentes nacionalidades. Me contaron que estaban iniciando un gran proyecto en Barcelona para el cliente, que era una empresa de redes sociales, pero no se mencionó ningún nombre. Nuestro trabajo iba a consistir en revisar el contenido de las redes sociales. Teníamos que tomar acciones de acuerdo con las políticas de esa red social. Estaban muy entusiasmados con este proyecto y nos dijeron un par de veces que sería un trabajo muy importante. It would be a very important job. Kira Senen es mitad holandesa, mitad indonesia. Hace poco que se ha mudado a Barcelona. Es modelo, le encanta el deporte y ha estudiado ciencias de la comunicación. Ha trabajado como gerente de relaciones externas en la oficina de una universidad en Países Bajos y ahora busca empleo en Barcelona.
A mediados de 2018, cuando se presenta a la entrevista con CCC en La Torre, Kira está entusiasmada con la ciudad. For me, Barcelona was a diverse and luminous place with a beach. The weather was always good, a lot of sunny days. Para mí, Barcelona era un lugar diverso y luminoso, con playa, donde siempre hacía buen tiempo, muchos días soleados. Además, era una ciudad o es una ciudad muy internacional que da la bienvenida a los extranjeros, así que quería aprovecharla al máximo. I wanted to make the most out of it. El trabajo que le ofrecen ese día, sin explicarle todavía en qué consistirá ni para qué compañía trabajará finalmente, supone un ingreso estable, unos 30.000 euros al año. Hay además un aumento salarial garantizado al cabo de un año y primas muy atractivas por trabajar en festivos o en los turnos de noche. Parece una buena oportunidad, incluso con los posibles inconvenientes que pueda tener. They mentioned that the content that we would see might contain some graphic images or sensitive content. Dijeron que el contenido que íbamos a ver podía contener algunas imágenes gráficas o contenido sensible. Luego comentaron que siempre habría un equipo de profesionales disponible para apoyar nuestra resiliencia y bienestar. Nos pidieron que les dijéramos cuál era el contenido online más impactante que habíamos visto en nuestra vida y cómo responderíamos en el caso de que viéramos contenido ofensivo o gráfico como abuso infantil. Yo les dije que no tenía ni idea, que no sabía cómo respondería a eso porque nunca antes había estado expuesta a eso. Y como dijeron que habría ese equipo de wellness para ayudar, pues les dije que ok, que acudiría a ellos si necesitaba ayuda. Tras la entrevista, a Kira le ofrecen el trabajo. El día que va a firmar el contrato, sin saber mucho aún de su futuro cometido, le obligan a firmar una cláusula de confidencialidad. A partir de ahora, todo será secreto. No se nos permitía compartir nada sobre el trabajo que íbamos a empezar. No podía compartir ninguna información con mis familiares, ni con mis amigos, ni con nadie fuera del trabajo, ni durante mi contrato de trabajo, ni tampoco después. En ese momento, todo me pareció un poco extraño, la verdad. Pero al final decidí firmar. Unos días antes había salido en los medios que Facebook iba a empezar a revisar noticias falsas en la Torre Akbar. Así que yo hice la conexión de que eso era lo que iba a hacer. Durante 2 semanas, Kira inicia un proceso de formación. Por un lado, recibe un curso rápido de actualidad del mundo y por otro, debe estudiar unas normas o políticas que, según le explican, tendrá que aplicar cada día para poder revisar contenidos. Por fin le dicen para quién va a trabajar. It was a very intense 2 weeks of receiving a lot of information. We learned on that first day that we would become the content moderators for Facebook. Fueron 2 semanas muy intensas en las que recibimos mucha información. El primer día supimos que nos convertiríamos en los moderadores de contenido de Facebook. Esa fue la primera vez que lo dimos por confirmado. El capacitador nos dijo que contribuiríamos a que Facebook e Instagram siguieran siendo un lugar seguro donde las personas se sintieran empoderadas para comunicarse y que podrían hacerlo en un entorno seguro gracias a nuestro trabajo. Kira comprende entonces que su trabajo será analizar el contenido de esas redes sociales y reportarlo, no solo si es falso, sino sobre todo si es ofensivo o violento, siempre de acuerdo con el protocolo que está aprendiendo esos días. Lo que le enseñan a ella y al resto de empleados en la formación es cómo saber qué contenido no debe publicarse y cómo tomar decisiones rápidas para evitar que sea visto por millones de personas. The training also, it was very generic, the things that we saw, the things that were used in the training itself. Felt more like images from a movie, like a shot of a movie. La formación era muy genérica. Las cosas que vimos, las cosas que se usaron en el entrenamiento en sí, parecían más imágenes de una película, una toma de una película más que una imagen de la vida real.
Hubo una de ellas que me afectó un poco más. Era una foto de una chica, una foto en blanco y negro que enfocaba sobre todo su brazo con cortes. Y en la imagen había una leyenda superpuesta: "Estoy bien, gracias". Este fue un ejemplo que usaron para explicar la política de autolesión y suicidio. Tras la formación, la empresa distribuye a Kira y a sus compañeros por las distintas plantas de la torre, según los países de origen del contenido que van a moderar. Kira llega a la planta 11, donde revisa largas colas de vídeo en holandés, belga e inglés. A esos vídeos les llaman tickets. En ese puesto pasa primero por un periodo de simulación, es decir, audita contenido que ya ha sido moderado por otros profesionales para ver si coinciden en la valoración. Our job was to review content that was reported, and we had to review that based on the community standards of Facebook. So we learned to understand the community standards. Nuestro trabajo era revisar el contenido que se había denunciado y teníamos que revisarlo según los estándares de Facebook. Una cosa que teníamos siempre que tener en la cabeza era no responder según nuestras opiniones o intuiciones, ni en cómo pensábamos nosotros que habría que actuar ante ese ticket, y pensar solo en seguir el espíritu de las normas. El trabajo de no pensar y aplicar las normas es complicado porque tienen que tratar de evitar sus sesgos, no dejarse guiar por sus prejuicios. Cada fallo que cometen les penaliza. Desde el principio les marcan un número, el 98. The quality of my work and my performance as a content moderator was only evaluated by my accuracy percentage, and this had to be a minimum of 98%. La calidad de mi trabajo y mi desempeño como moderador de contenido solo se evaluaba por mi porcentaje de precisión, y este tenía que ser un mínimo del 98%. Si tomaba una decisión diferente a la del auditor de calidad, eso tendría un impacto en mi tasa de precisión. Y la tasa de precisión era lo más importante. Básicamente, era la garantía de conservar el trabajo. El trabajo consiste en encontrar una infracción en el ticket, pero debes asegurarte de que, en caso de que la haya, se eliminará por la infracción más alta. Por eso hay que prestar mucha atención a cada detalle. I had, for example, once a very graphic ticket. It was a video where a woman was stabbed multiple times. Por ejemplo, una vez tuve unas imágenes muy gráficas. Era un vídeo en el que apuñalaban a una mujer varias veces y, bueno, se podían ver sus tejidos musculares. Así que lo eliminé por eso, pero pasé por alto su pezón desnudo. Entonces el auditor de calidad consideró que estaba cometiendo un error. Eso afectó mi tasa de precisión y perdí mi porcentaje de 98. And my number 98 went down. Exigente y perfeccionista como es, Kira aprende rápido de sus errores y se aplica para no perder su porcentaje de éxito. I later on had, for example, another ticket filming the result of a severe bus crash with victims. They were scattered all over the street. Some were still in the bus, some outside. Some were alive, some were dead. En otro momento tuve que moderar un contenido de un accidente de autobús muy grave, con víctimas. Estaban esparcidos por toda la calle. Algunos todavía estaban en el autobús, otros fuera, algunos estaban vivos, algunos estaban muertos. Era muy gráfico, pero aprendí de mi error y entonces comencé a ampliar los detalles de ese vídeo, lo cual no era nada agradable de ver. Pero tenías que estar atenta por si encontraba una infracción de la política de desnudez, porque esa se considera una infracción mayor. A Kira se le da bien el trabajo. Siempre mantiene el 98% de precisión. Apenas un mes después de haber empezado, le dan nuevos tickets, cada vez más complicados. Acoso, incitación al odio, violencia gráfica, terrorismo y organización peligrosa, trata de seres humanos.
Nunca sabe lo que se va a encontrar. That was actually the first time that I realized, yeah, I'm affected by it. I feel it inside my body. It feels uncomfortable. La primera vez que me di cuenta de que el trabajo me estaba afectando, de que lo sentía dentro del cuerpo, fue cuando tuve que ver muchas ejecuciones del ISIS. Simplemente ejecutaban a la gente. Les cortaban la cabeza de una forma muy cruel. La sangre estaba por todas partes y la cabeza quedaba al lado del cuerpo. Era raro ver estas cosas, sabiendo que eso era real, que habían pasado de verdad. Empecé a darme cuenta. Vale, esto me está afectando. I started to realize, okay, this is doing something to me. Las jornadas de Kira son largas y extenuantes. A veces trabaja los fines de semana y a veces tiene el turno de noche. Apenas tiene tiempo para relacionarse con otros compañeros. Cuando llega a la torre, tiene que dejar el móvil en una taquilla. Está prohibido usarlo durante el trabajo. Los ojos han de estar en el ordenador. Cada acción tiene que registrarse en el sistema, pero ha de hacerse justo a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Tampoco puede parar cuando quiera. Las pausas son cada hora de 5 minutos. And in that time, you had time to go to the toilet. Te daba tiempo de ir al baño a llenar tu botella de agua, tal vez ir a revisar tu teléfono en la taquilla, y luego tenías que volver corriendo al trabajo y había que registrar todo. La pausa para comer son 20 minutos a una hora fija del día. No se puede comer delante de la pantalla, también está prohibido. Pero salir a la calle se convierte en una gincana. Como te puedes imaginar, en Torre Akbar solo hay 6 ascensores. En un momento había más de 500 personas, o incluso más, trabajando como moderadores de contenidos. Todos queríamos bajar corriendo a tomar un poco de aire fresco y disfrutar del almuerzo al aire libre. Con solo 5 minutos para el descanso, sin apenas tiempo para comer, el trabajo en la torre se convierte en algo solitario y aislado porque tampoco está permitido socializar. Hay que cumplir los objetivos del día. The target was 250 tickets per day, so yeah, you work. The moment that you start working, you put your headphone on and you're just isolated in your own world of reviewing tickets. El objetivo era moderar 250 tickets por día. Entonces, en el momento en que comienzas a trabajar, te pones los auriculares y te aíslas en tu propio mundo. No está permitido hablar ni socializar entre sí. Por supuesto, puedes hacer preguntas a los supervisores si tienes problemas. Y sí, había algún momento en la pausa de 5 minutos que podías intercambiar algunas palabras con tus compañeros, pero la verdad es que era muy difícil que nos conociéramos durante el trabajo. Las condiciones eran muy estresantes. No solo era el contenido que estábamos viendo, sino que además no había un momento para relajarse un poco. A pesar de las dificultades del trabajo y la dureza del contenido que tiene que moderar, a Kira se le da bastante bien. Sus evaluaciones son buenas y eso significa que le tienen en cuenta para, en teoría, mejores puestos. En las Navidades de 2018, su coordinador le llama al despacho para ofrecerle una nueva misión. Moderará una nueva cola de tickets, una cola de alta prioridad, pero ahí la mayor parte de contenidos son suicidios y autolesiones. Started to feel as if my energy and happiness was just sucked out of me. I came home, I started to become more emotional. Comencé a sentir como si me hubieran quitado la energía y la felicidad. Llegaba a casa y empezaba a sentirme más emocional. Rompía a llorar en casa, que era mi lugar seguro. Y también me sentía más irritada. En los meses siguientes comencé a vivir la vida como un zombie. También empecé a sentirme enferma con más frecuencia. De noche, las luces de la torre que quedan encendidas no significan nada para los peatones que disfrutan de una ciudad nocturna y jovial. Pero dentro los moderadores como Kira tienen que lidiar con las peores visiones, las más raras, las que les dejan las imágenes más impactantes. Es en la oscuridad cuando la gente se atreve a exponer lo peor de lo que el ser humano es capaz.
los moderadores empiezan a usar un nombre coloquial para la torre: Mordor. We were working for a long time, 7 and 8 days in a row without a day off. And this always felt to me as if I was running a marathon. Estábamos trabajando mucho tiempo, 7 y 8 días seguidos sin ningún día libre. Y eso siempre me pareció como si estuviera corriendo un maratón. No importaba en qué turno estuviera, me sentía como un zombie. Hacia el final del turno, en el 5º o 6º día, ya hacía las cosas en piloto automático. Esos días cometía la mayor cantidad de errores. Y creo que esa combinación, junto con el contenido que comencé a ver, me dio una sensación permanente de jet lag. Poco a poco me sentía anestesiada. Kira empieza a perder la energía. Deja de disfrutar de muchas de las cosas que hacía. Empieza a decir no más a menudo que sí. Está apuntada a un curso de español de 3 meses, pero ahora tiene problemas para mantener la concentración. Le cuesta memorizar cosas nuevas. Tiene la sensación de no haber aprendido nada. En sus días libres trata de estar desconectada de todo. Su cuerpo empieza a resentirse. Una noche de mayo camina hacia casa después de una jornada en la torre. Está cansada. La gente con la que se cruza le parece extraña. De repente empieza a anticipar sus potenciales acciones. Imagina que ese señor que camina hacia su lado se arroja a la carretera, que ese otro joven en la terraza se tira al vacío, que el autobús se estrella delante de ella. I started to go through life like that, thinking that I was seeing a ticket, reviewing a ticket in reality. Empecé a vivir la vida así, como si estuviera moderando un ticket. Porque mientras estás trabajando, nunca sabes lo que puedes encontrarte. Así que supongo que en el fondo de tu mente esperas ver lo peor. Y así empecé a sentirme. Así empezó a ser la vida. Realmente era como si mi trabajo casi nunca se parase. En cierto modo yo era moderadora de contenido durante las 24 horas. Entonces fui al médico. El médico le da la baja. Necesita descansar. Kira analiza lo que le está pasando. Sabe que todas esas imágenes y el estrés que le provoca su trabajo le está empezando a hacer daño, pero es incapaz de medir las consecuencias que tendrá en ella. Se autoconvence de que es solo cuestión de descanso y regresa a su puesto. Pero una noche en la torre, I saw someone filming while he was entering a room, and there was a bed in a room with a man on it. He had his pants down, and then there was a toddler, I think a 2 or 3-year-old girl there, and the guy was abusing her. Vi a alguien filmando mientras entraba a una habitación y había una cama con un hombre encima. Tenía los pantalones bajados. Y luego había una niña pequeña, creo que una niña de 2 o 3 años. La niña básicamente estaba adormecida. No daba ninguna respuesta, no lloraba, no se protegía. Estaba allí tumbada y dejaba que todo pasara. Era en un lugar de la India. Nadie hablaba en el vídeo. Ese silencio fue horrible. Cuando el hombre se fue, vi a la niña, vi sus ojos. Fue desgarrador ver aquella mirada. I froze. I could not think. I didn't know what this. Well, somehow I know what it was, but I didn't know how to action, and Me quedé helada. No podía pensar, no sabía cómo actuar y me quedé paralizada. Ya no podía pensar ni manejar nada. Y entonces el director del equipo dijo: ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Se acercó y volvió a ver las imágenes y luego hizo un comentario muy inapropiado. Aquello me resultó muy inhumano. Lo que ve Kira la persigue de noche, en sus sueños, pero también cuando está despierta. Las pesadillas no se van al despertar. A veces incluso siguen en las primeras horas del día, cuando la ciudad todavía está oscura.
So something broke in me that... Entonces algo me rompió después de ver todo aquello y la forma en que aquella persona respondió a eso en el trabajo. Sentía que el mundo ya no era seguro. The world didn't felt safe anymore. Su salud física también se resiente. Ya no es solo su mente. Empieza a tener ausencias de menstruación. I was not menstruating for months, so I went to my gynecologist to do a hormone test, and the results gave an indication as if I was in my perimenopause. Estuve meses sin menstruar. Entonces fui a mi ginecóloga para hacerme una prueba hormonal y los resultados dieron que era como si tuviera perimenopausia. La doctora me dijo que si alguna vez quería tener hijos tendría que congelar mis óvulos. Didn't expect that. Me sorprendió, no esperaba eso. Me di cuenta de que las cosas me estaban afectando también dentro de mi cuerpo. So, yeah, I realized also inside my body things were just so affected by it. Kira está de baja 2 semanas más. Se hacen más pruebas en el ginecólogo, practica yoga y a los días siente que empieza a recuperarse. Animada, regresa a la torre, pero a las pocas horas delante del ordenador se da cuenta de que cualquier imagen, por poco ofensiva que sea, le afecta más que antes. Una noche, después del turno, Kira sale de trabajar. Está cansada, camina un poco acelerada. Solo quiere volver a casa. Alguien camina cerca de ella. Kira camina más deprisa. Los pasos se acercan. La respiración se acelera. Kira mira de reojo, gira la cabeza y... Alguien pasa muy cerca de ella. Solo es un peatón, alguien que también regresa a casa, nada más. He passed me by walking very fast and he came very close to me. Me pasó caminando muy rápido y se acercó mucho. No hubo ninguna mala intención en absoluto, pero me sorprendió tanto que me quedé helada. Y esta reacción que tuve y ese sentimiento que saqué así de la nada fue la primera vez que experimenté algo así en la calle. Kira entiende que está al límite de la paranoia. Vuelve al médico y recibe la baja. No puede trabajar más en esas condiciones. En septiembre de 2019 apenas podía dormir. Tenía pesadillas con más frecuencia que antes y ya no podía funcionar. En casa, Kira le da vueltas a todo. Tiene que encontrar un sentido a su trabajo, hablar de ello. Así que decide pedir ayuda al Departamento de Bienestar de la Torre. Pregunté si podía tener una charla con gente del equipo de bienestar. Pero como estaba de baja por enfermedad, no podía ver a nadie en el trabajo, ni siquiera podía entrar en la torre. No hubo ayuda. Fue muy frustrante porque te dicen todo el tiempo que está el wellness y que siempre que sientas la necesidad de hablar con ellos, puedes hacerlo. Son las únicas personas que entienden realmente el trabajo. Así que me sentí muy sola y decepcionada. Disappointed in work. Kira se siente desamparada, se encierra en casa, no quiere ver a nadie, ni siquiera puede ver películas. Barcelona es en esos momentos una ciudad gris que solo le produce miedo y tristeza. Yeah, there was no world all in a sudden anymore. That was the feeling, and from inside I was crying desperately for help. De repente ya no existía el mundo. Ese era el sentimiento que tenía. Estaba llorando desesperadamente pidiendo ayuda y estaba agotada por no recibirla. Sentí que todo el mundo estaba en mi contra y que yo tampoco tenía fuerzas para recuperarme. Trabajar como moderadora me había dado un conocimiento del mundo acelerado, pero desafortunadamente todo lo que había aprendido era sobre las cosas más oscuras y crueles que la gente es capaz de hacer. Al final yo también comencé a vivir la vida en la oscuridad y el dolor. Eventually I started to go through life in darkness and pain as well. Estamos en marzo de 2020. El coronavirus ha golpeado el planeta de una manera nunca vista.
Los contagios se han multiplicado en cuestión de semanas y los gobiernos están empezando a tomar medidas excepcionales. Antes de que España declare el estado de alarma, Kira deja Barcelona. Su pareja está dando una serie de conferencias en Filipinas y se ha quedado varado allí. Cuando ve venir lo que va a pasar en todo el mundo, la llama para decirle: coge un avión, nos vamos a Bali. Kira llega así a un lugar nuevo donde empezar una nueva vida, con otro ritmo, rodeada de naturaleza, en un paraíso soñado para muchos. No podría estar más lejos de la torre. Atrás quedan todas esas imágenes horribles y esa sensación de soledad en el trabajo que ha experimentado desde que empezó como moderadora de contenidos. Nunca pudo hablar mucho con sus compañeros, nunca hubo mucho tiempo para compartir y exorcizar las malas experiencias que vivían como moderadores. ¿Todo lo que le ha pasado solo a ella? A ver, lo más duro que vi, un video en el cual cortaron la garganta a una persona en el desierto. Cuando ve a alguien hacer daño a un niño, o un daño físico o un daño mental, eso hace muerte. Y a ver el mundo de una manera negativa, siendo un espectador de ese contenido. Creo que mi padre hace para proteger a los usuarios. Creo, sobre todo, lo hace para que sus inversores vean Facebook e Instagram. Yo creo que una de las cosas más fuertes que he oído fue torturas animales. Un sentimiento de angustia hacia el futuro. Mucho de esto. Esas imágenes me tocaron bastante fuerte. Lo más duro que he visto fue una violación de menor, sexo entre un adulto y un niño. Eso fue fuerte. Creo que es un trabajo de mierda, donde realmente no he aprendido nada. Como mucho he aprendido a moderar contenidos según los valores de Meta. Tiempo después, en el verano de la pandemia, el mundo recupera la normalidad tras meses de encierro en casa. Durante ese tiempo, la mayoría de los empleados de la torre han trabajado online, sin tantas reglas como la de dejar el teléfono, sin tanto control para los descansos. Todo eso les ha permitido estar más en contacto entre ellos. Han chateado, han compartido sus duras experiencias y también algunos de los problemas mentales que están sufriendo. Algunos se animan a denunciar. Pues mira, el primer caso nos entró en junio-julio del 2020. Nos entró por correo electrónico a través de la web, donde nos explicaba que se dedicaba a esto. Yo fui el que vi el correo y me llamó poderosamente la atención porque en la vida me imaginaba que a 8 manzanas de aquí eso estaba pasando. Este es Francesc Feliu, es abogado. Cuando lee ese email, su primera reacción es de desconcierto, de sorpresa, pero no es capaz de medir exactamente el alcance del relato que le están haciendo. Días después, el joven del email acude a su despacho. Me explicó la historia y cuando lo escuché es lo que confirmó mi sorpresa, pero todavía exponencial. La reacción fue: hostia, esto no lo sabe nadie. Yo he sido usuario de redes sociales de ahora de manera más intensa ahora, pero yo desconocía que esto estaba ocurriendo. A ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Todo el mundo sabe que hay contenidos violentos en las redes, esto, vaya, lo sabemos todos, pero a ese nivel no. Este chico estaba en una sección que es High Priority, que es de lo más bestia que hay en las redes. Y es eso, está en el live de Facebook y luego en Instagram. Y era en directo, suicidios en directo y actos de terrorismo en directo. Entonces eso era continuo, era una cola de vídeos, ellos le llaman tickets. Entonces en esa época tenían que visualizar entre los 300 y los 500 tickets al día, 8 horas, viendo contenido violento del tipo violaciones en directo, decapitaciones, suicidios, actos de terrorismo en directo. O sea, como una persona, como si cogieras una película gore y la estuvieras viendo en real. O sea, que la abran en canal, que le saquen y la persona que esté viva. Es que estamos hablando de esto. Y que te digan que esto es un día tras otro, esto era como, ¿qué me estás contando? En las semanas siguientes el abogado comienza a preparar su estrategia. Sabe que va a atacar a un monstruo como Facebook y que tiene que conseguir la mayor cantidad de información posible.
No le faltará porque en las semanas y meses siguientes otros jóvenes acuden a su despacho contando lo mismo, que no podían decir dónde trabajaban, que tenían muy poco tiempo para descansar y mucho menos para relacionarse entre ellos, y que cuando se ponían enfermos les decían que no era por las imágenes, sino por alguna afectación personal. Todos tienen el mismo patrón, que es una larga exposición a un contenido sumamente violento y de manera constante han provocado el origen sintomatológico de estas personas. Luego hay quien lo afronta de una manera distinta. Hay algunas personas que tienen adicciones, severas adicciones, a pornografía, adicciones a consumo de droga, consumo de alcohol. Entonces la respuesta que me dan es que es imposible moderar sin que la mente no la tengas nublada. Feliu reúne todos los testimonios. Tiene el dibujo completo. Muchos temen contarle toda la historia porque piensan que están incumpliendo las cláusulas de confidencialidad. El abogado les explica que esas cláusulas no sirven para nada ante la gravedad de los hechos que están denunciando. Algunos de sus clientes se han intentado suicidar. Era un chico que había visto un asesinato, en directo, de una persona que la cogían por detrás y le pegaban un tiro en la cabeza. Y él por la calle tenía un miedo atroz de que alguien le cogiera, ¿no? O sea, era como algo traumático. Es que claro, es que la mente es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido esto. Del relato de todos ellos, Feliu se queda además con una idea. Sus clientes le contaban que la empresa les obligaba a ver los vídeos hasta el final, incluso si estos ya eran censurables en los primeros segundos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habían estado haciendo realmente? Pues entrenar al algoritmo, enseñar a una inteligencia artificial a hacer el trabajo que tantos costes personales les estaba causando a ellos. Entonces, esta gente, en mi manera de ver, ha sido un conejillo de indias, totalmente, sin que ellos lo supieran. Con toda la información que ha acumulado, el abogado decide enfrentarse a la torre. La empresa había tramitado algunas bajas médicas por trastornos mentales como enfermedad común, pero para Feliu y la Seguridad Social se trata de un accidente laboral. Como la empresa no está conforme, se llega a la vía judicial. Tras ver todo el asunto en una vista el 12 de enero en Barcelona, los jueces son claros. El estrés laboral es el desencadenante único, exclusivo e indubitado. Es la primera sentencia que reconoce que la enfermedad mental está causada por moderar ese tipo de contenido. Pero para Feliu las cosas no acaban ahí. Según los indicios que maneja, la empresa no había evaluado los riesgos para sus empleados, aun a sabiendas de los problemas que les estaba causando visualizar todas esas imágenes. Entonces decide ir por lo penal. Porque me parecía una auténtica aberración que una empresa dedicada al mundo tecnológico maltratase así a sus trabajadores. Porque es un maltrato laboral, pero vaya, en toda regla. Entonces, cuando hablo del desamparo, es que a la empresa le ha dado igual. Le ha dado igual cómo estaba esta gente y a los hechos me remito. Eran conocedores de que la gente estaba cogiendo la baja. ¿Qué hizo? Nada. Mantuvo el mismo estricto control de las condiciones laborales, de cómo hacen su trabajo y ya está. Para ellos son un número. Les ha dado igual. Y ahora, en 2023, y estamos en 2024, la postura de la empresa es la misma. Es negar la mayor, que con ellos esta película no va. Francesc Feliu y sus clientes esperan a que los jueces resuelvan si admitirán la querella criminal que han presentado contra Telus International y sus directivos por un delito de omisión del deber de socorro. CCC, la empresa del grupo Telus International que se encarga de la moderación de contenidos en la torre, no ha querido hablar para este episodio. I've seen the news that some people have denounced the situation. I'm very happy that they took the strength, that they have the strength to do this. He visto en las noticias que algunas personas han denunciado la situación. Me alegra mucho que tengan la fuerza para hacer esto. Es necesario que todos hablemos y compartamos cómo se hace este trabajo. Para mí es muy triste que este trabajo exista.
Lamentablemente, creo que aún hay que hacer el trabajo, pero es necesario cambiar las condiciones en las que se hace. Es necesario humanizarlo para no generar todos estos problemas. Muchos de esos días han quedado borrosos. A Kira le ha costado dar el salto para contar esta historia, pero dice que lo ha hecho porque creía que era necesario compartirla. Hay mucha gente todavía que se dedica en la torre y en otros lugares a eliminar el contenido que los demás no queremos ver. Definitivamente estoy mucho mejor ahora. Estoy realmente feliz de que esos días oscuros hayan terminado. Me tomó mucho tiempo llegar al punto donde estoy ahora. Kira Senen prosigue con su vida en Bali junto a su pareja. Han sido padres de 2 niñas. De vez en cuando, todavía tiene pesadillas. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pila Sayans, Juan Moreno, de Feel Good Media, y Koldo Zuazúa, de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldasano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.